Listo, pues muy buenas noches, bienvenidos todos y todas, en serio es un gusto tener tanta concurrencia. Como verán, en esta ocasión estamos haciendo la sesión vía seminario y no vía webinar. La idea fue simular lo más parecido a una reunión presencial como antes la hacíamos, intentando hacer un poquito de networking, vernos las caras. Siempre es más lindo ver a las personas y no ver a la presentación, ¿no? Para quienes da la plática. Así es que, bueno, es un experimento, ojalá no nos falle. Les recuerdo y les pido tener su cámara, su micrófono apagado y la cámara prendida si es posible. Y bueno, habrá sesión también de preguntas, quienes irás poniendo en el backlog de las preguntas o en el mismo chat, y las iremos respondiendo conforme vayamos avanzando. Yo soy Cristian Mir, somos Scrum México, soy cofundador de esta empresa. Hace 11 años arrancamos este camino de la agilidad, pioneros en el mundo mexicano de la agilidad, porque no habían casi agilistas en ese momento. Y bueno, hoy ya somos bastantes, ya somos miles, yo diría, y bueno, esto sigue creciendo. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Vanessa Maya. Vanessa Maya es trainer y es Agile Coach de Scrum México, con un gran recorrido en el mundo de la agilidad y de los requerimientos, justamente, de ahí que es uno de sus temas favoritos y de lo que más le interesa hablar. Así es que, sin más preámbulo, gracias nuevamente, y pues, Vane, dejo el micrófono a tus órdenes. Muchísimas gracias, gracias a todos los que se están conectando y bueno, a los que después van a ver la grabación. Y bueno, les necesito platicar de dónde viene el título morboso. No crean que es así como, ay, a ver para el chisme y nada más los atraigo y no contesto la pregunta. No, ahí les va. Lo que pasa es que sí me pasa con mucha frecuencia que me dicen, en mi equipo, en mi empresa, no funcionan las historias de usuario. O sea, no las pudimos implementar, no las pudimos habilitar, no hay forma, se quedan muy escuetas, no nos sirven, no aportan, no les entienden, la gente quiere seguir con sus casos de uso, la gente quiere otro tipo de documentación. En mi empresa no funcionan las historias de usuario. Y yo les creo. El tema aquí es cuando ya ves lo que hay alrededor de cómo se va habilitando la agilidad, te das cuenta que hay temas que están bloqueando el uso de las historias de usuario. Entonces, pues vamos a darle juego a este título morboso el día de hoy y voy a ir viendo sus comentarios conforme vayamos avanzando y al final habrá un tema voy a revisar preguntas por ahí para que nos vayamos todos con claridad y también decirles que, bueno, lo que les presentemos en pantalla, las imágenes, las vamos a compartir en las redes sociales de Scrum México y si se quedan hasta el final, van a recibir un regalo, un material de regalo relacionado con este tema de historias de usuario. Entonces, esperemos que se queden hasta el final y pueda yo sostener el morbo hasta el último minuto. Entonces, pues nos vamos. Voy a compartir, este es lo que vamos a compartir en redes sociales. El material de regalo es otra cosa adicional que luego les voy a platicar de qué se trata. Y pues vamos arrancándonos con esto de por qué no funcionan las historias de usuario. Una de mis palabras favoritas, ¿no? Quien ha tomado cursos conmigo o ha estado en charlas conmigo, es la palabra contexto, ¿no? En mi trabajo, tanto como Agile Coach, como trainer, como Business Analyst, mi trabajo está muy enfocado a el contexto que rodea los proyectos, los productos, los servicios, las empresas, los equipos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el contexto que rodea a esta parte de historias de usuario para que pues también ustedes en sus preguntas y comentarios pues consideremos esta parte del contexto. Si ustedes también tienen algo que aportar al contexto, porque de hecho por ahí había comentarios, ¿no? De estamos arrastrando malas prácticas desde antes, ¿no? Todos al final tenemos un contexto, entonces podemos compartirlo también, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar con, para mí, el contexto con el que es importante comprender que no solamente es el cambio en la forma de trabajar,
solo en si usas Scrum o si usas Kanban, porque esos son vehículos, ¿sí? Un marco de trabajo es un vehículo, algo en lo cual el equipo se sube y camina para llegar a un objetivo, y cada equipo determina pues qué tipo de vehículo es el que le conviene, ¿sí? Cómo, qué gasolina le conviene, cuántas personas aguanta para tener buena velocidad y no tener tanto riesgo, qué velocidad, qué tanto se detiene, ¿no? Entonces el equipo elige el vehículo, que esto para mí es el marco de trabajo, ¿sí? Pero para que yo pueda habilitar la agilidad necesito otras dos cosas. Una es el mindset ágil, ¿no? Del cual se habla mucho, ¿no? Del decir, no nada más es entender o el qué vas a hacer, sino este mindset que te haga retar tus propias creencias y no cambiar solo desde el pensamiento, que sí es importante, pero cambiar desde la acción, ¿sí? Cambiar en la acción, porque realmente el cambio ahí es donde se da. Yo puedo pensar distinto y meter en mi cabeza nuevos pensamientos, pero el cambio viene con la acción, cuando yo acciono con base a esos pensamientos o simplemente cuando yo acciono, ¿sí? Y a veces cuando digo simplemente acciono, es la inercia como que nos va llevando, ¿no? En esta ola de problemáticas frecuentes que decimos que son frecuentes y ya vivimos con eso y no hacemos nada para romperlo. Y esta es la inercia que precisamente llega a la agilidad y dice la tenemos que cambiar. Entonces ya tenemos que para habilitar la agilidad necesitamos el mindset, el marco de trabajo o el vehículo, y hoy voy a hablar de la tercera, y es la forma de gestionar y concebir los requerimientos, ¿sí? Si no tenemos estas tres cosas habilitadas, cambiadas o en transición, la agilidad difícilmente se va a habilitar, nos va a costar trabajo o va a tardar más tiempo el que pueda permear, ¿sale? Dicho esto, hablando de este tercer rubro importante del método para gestionar requerimientos, hay un enfoque o cambio de enfoque que debemos de tener en cuenta. Cuando hablamos de marcos tradicionales, el enfoque que manejamos es una sola entrega, es decir, el proyecto visto a alto nivel como un solo bloque del cual pues tengo que entregarlo y tengo una sola oportunidad de retroalimentación, ¿sí? Si conceptualizamos ese bloque, ¿no? Con la cascada, podemos ver que es generalmente lo que nos pasaba, o a lo mejor le sigues pasando si sé que siguen trabajando con cascada, es que cuando estamos en un entorno de alta incertidumbre y solamente tenemos una sola pieza, ¿no? Un solo momento para entregar esa pieza, empiezan los retrasos, malos entendidos, el hecho de llegar y después de que me tardé mucho tiempo que alguien me diga, eso no es lo que se esperaba, eso no es lo que yo pedí, ¿no? Eso es lo que nos hizo que nos moviéramos hacia otro entorno de trabajo. Obviamente, si trabajamos en entornos y proyectos donde hay alta predicción o es fácil predecir, pues podemos seguir con la cascada, ¿no? O sea, no hay balas de plata, ¿no? Pero cuando estamos en entornos de alta incertidumbre, tenemos que caminar a pasos cortos y tener más de una forma de poder retroalimentar y más de un momento de retroalimentación. Esta parte de incertidumbre me gustaría que se la imaginaran, porque digo, todos la estamos viviendo, ¿no? Pero cuando estamos diciendo que eso es un terreno de incertidumbre, es que tenemos un objetivo y es caminar, pero el camino está totalmente oscuro. Yo puedo planear caminar 15 pasos o 25 o correr una hora a ver hasta dónde llego, pero la probabilidad de fracaso es bastante amplia, ¿sí? Cuando yo planeo a corto plazo y digo, a ver, caminaré 5 pasos hacia enfrente a ver qué pasa y qué me encuentro, lo que hace la agilidad en ese camino es prender una luz que alumbra esos tramos cortos y conforme vamos avanzando nos va alumbrando más y más y más, ¿no? Entonces, aunque seguimos en un entorno de incertidumbre,
el camino que se va alumbrando y que la agilidad en esta parte de actuación en ciclos cortos nos ayuda, vamos teniendo esa visibilidad. Pero justo la energía que hace que ese faro se prenda es la parte de la retroalimentación con el cliente final, ¿no? Esa retroalimentación que me dice si voy bien o voy mal. Esa es la energía que prende este faro. Entonces, conceptualizándolo así, no solamente cambia la forma de planear, no solamente cambia la forma de actuar en ciclos cortos, sino cambia el cómo dimensionamos los proyectos. Y entonces ya no los podemos ver como un solo bloque, los vemos como varias piezas, ¿no? Como estas que podemos planear cómo te las voy a ir entregando y cuál es la mejor manera de ir recibiendo retroalimentación para que esos faros de luz se vayan encendiendo y veamos si vamos bien o no vamos bien, ¿sí? Esta es la parte que nos invita a pensar de verdad, cuando habilitamos la agilidad, ¿estamos cambiando la forma de concebir y gestionar requerimientos o estamos exactamente igual? Porque si no cambia esa forma, difícilmente vamos a poder habilitar la parte agile, ¿sí? No digo que imposible, pero de verdad es muy complicado, ¿no? Y luego tendemos a decir, más morboso que las historias de usuario no funcionan, es ¿por qué no funciona el Scrum? ¿Por qué no funciona la agilidad? Bueno, porque realmente no estamos considerando estos 3 pilares de cambio: mindset, el marco y el método de gestión de requerimientos, ¿sí? Y entonces, cuando estamos justo en el comentario que alguien ponía ahí en el chat perdón, de que estamos arrastrando malas prácticas, la mala práctica que estamos arrastrando en función de especificación, se las voy a enseñar de manera muy gráfica, ¿no? El decir, esto es lo que tenemos que hacer, preguntar, ¿me entendiste? Y todos, claro, sí, sí entendí. Cada quien se va con una idea diferente en su cabeza y la comprobamos hasta la entrega, ¿no? Y decimos, oh no, entendimos todo mal, no era así. Eso por un lado. Cuando empezamos con el tema de habilitar la agilidad, buscamos que se visibilice la idea, concepción, requerimiento de la manera más pronto posible, porque a lo mejor yo dije que era yo describí o quise describir un cuadrado, alguien me entendió que un círculo y otro me entendió que un triángulo. Cuando las 3 visiones se juntan, posiblemente yo recapacite y diga, pues, ¿qué crees? Que no es ni el cuadrado que yo tenía pensado, ni el círculo, ni el triángulo, sino una figura diferente, que dé más valor, que sea factible. ¿Qué podemos hacer? ¡Boom! Es una figura distinta. Cuando logramos esto de manera temprana, entonces sí somos ágiles, ¿sí? Porque estamos detectando tempranamente la dimensión de lo que estamos buscando. Desde el entendimiento se empieza a habilitar la agilidad, ¿sí? Algo que pasa con muchísima frecuencia es que pues arrastramos la mala práctica de no detenernos a entendernos antes de ir a ejecutar, ¿no? Y luego viene esta palabra maravillosa que no me he tatuado, pero a lo mejor algún día la haré, que es agilidad. Pero en la connotación, cuando la gente no entra a la profundidad de qué significa, pues la verdad es que todos dicen agilidad es rapidez. Entonces, si de por sí antes tenía prisa por ejecutar, alguien me dice el equipo es ágil, yo traduzco, interpreto que es rápido, órale, se me ponen a ejecutar y a codificar y a crear porque tenemos mucha prisa y somos ágiles, ¿no? Ahí es donde estamos arrastrando la mala práctica de dejarnos llevar por la prisa, de no analizar y dimensionar. Cuando estamos, vamos a tomar, por ejemplo, marco Scrum, ¿no? Que es el marco más popular, y todo nace de un product backlog. Y luego hay un sprint, una planeación de sprint, y luego hay un sprint, y una daily, y una review, y una retrospectiva, y nos estamos ahí ciclando.
Y la pregunta es, pues, ¿de dónde creen que nacen las piezas del Product Backlog? O sea, ¿creen que es con prisa? No. O sea, cuando nace el backlog, la primera versión del backlog, pues tuvo su timebox para poderse gestionar. No es de el lunes hicimos el backlog y el martes estamos haciendo el planning. No, no aparecen por arte de magia, ¿sí? Que si estamos arrastrando las malas prácticas de antes, pues sí, vamos a entrar con un análisis súper débil y entonces pues va a entrar ahí cualquier cosa. Y pues siendo el vehículo, ¿no? Y lo que vamos trabajando, pues si ese insumo vital que son los requerimientos no está bien, pues la verdad es que nada funciona, ¿no? O nada funciona de la manera correcta. Y a lo mejor yo soy muy romántica y apasionada al respecto, ¿no? Digo, pero mi rol de business analyst, de eso se trata, ¿no? Y cuando lo ves, seas business analyst o no, entiendes que sin requerimiento no hay nada, sin entendimiento tampoco y sin claridad tampoco. Cuando llega la parte, pues, ágil a nuestras vidas, llega con esta forma o propuesta de especificar qué son las historias de usuario, que muchos relacionan con Scrum, porque en Scrum las utilizamos, ¿sí? Hay unas letras, no quiero decir chiquitas porque la verdad es que están del mismo tamaño que las demás, pero para ser precisas, en la página 4 de la guía actualizada del 2020, y ya estaba en las otras, pero en esta lo mantuvieron, dice que Scrum está deliberadamente incompleto. Así dice, no lo digo yo, lo dice la guía. Si después quieren verificar, busquen en la página 4. Scrum es un marco deliberadamente incompleto. Y la invitación es que lo complementemos con lo que vamos necesitando. Y una forma en la que lo complementamos, dado que no había una propuesta de especificación de requerimientos, tomamos las historias de usuario, ¿sí? ¿Y de dónde vienen las historias de usuario? Porque también en tema del morbo, pues hay que ver los orígenes de las cosas, ¿no? Entonces, las historias de usuario no vienen de Scrum, vienen desde antes de Scrum, vienen desde Extreme Programming en 1999, cuando Kent Beck crea este marco de trabajo. Obviamente Kent Beck es uno de los firmantes del manifiesto ágil. Y dado que Steam Programming ya existía antes del manifiesto, hay muchas cosas que se reflejan de Steam Programming en el manifiesto, ¿no? Por ejemplo, el énfasis en la adaptabilidad, eso viene de Steam Programming, ¿no? El tema de pequeños cambios realizados a un producto que funcionan mejor que los grandes hechos a la vez, vienen de Steam Programming. Que un equipo trabaja bien cuando hace un producto valioso y se siente orgulloso de eso, también viene de Steam Programming. Y entonces en esta propuesta de trabajar distinto decían, tenemos que especificar diferente. Y entonces viene la propuesta de las historias de usuario. Y antes de meterme al detalle de las historias de usuario, entender que nosotros venimos de un contexto donde pues estamos acostumbrados como a mucha documentación, ¿no? O sea, me voy a ir, ¿dónde está? O sea, estamos acostumbrados como a esto, ¿no? Al documento de requerimientos que le decíamos antes, a los casos de uso que ya si los juntas todos, pues luego se hacía algo así, ¿no? En alguna empresa, ¿no? En mi otra vida, no, hasta imprimíamos los casos de uso y de verdad era unas cosas impresionantes, ¿no? Y no nacimos ágiles, ¿no? Entonces, no les extrañará que pues yo antes le hacía la cascada y, ¿no? Mucha documentación. Y la verdad es que a mí me gustaban los casos de uso, porque yo soy muy ñoña y me gusta detallar y me gusta leer. Y entonces a mí me gustaba mucho hacerlos. El problema es que a nadie le gustaba recibirlos. Y entonces luego pues venía la frustración porque ahí tienen a la Habana haciendo su mejor esfuerzo de detallar y de concentrar para que la gente no los leyera o dijera, sí, ahí está el visto bueno, ¿no? Y luego se quejaran de algo que venía en el caso de uso y ahí yo me enteraba pues que no habían leído nada, ¿no? Que nada más habían
hecho todo como trámite, ¿no? Entonces, pues decía yo, ¿y de qué sirve, no? Esta parte del esfuerzo, ¿no? Para que al final no los lean, ¿no? O que a la gente realmente pues no les sirva tanto, ¿no? Pero era una forma o el tema, dice Nelly, mi frustración es que no lee nada. Exactamente, de ahí viene la propuesta de hacerlo distinto, porque ya venimos acarreando esto de, dejen ustedes de por qué no funcionan las historias de usuario, por qué no funcionan las especificaciones, la que sea, ¿no? Porque venimos arrastrando este tema de no leo, ¿no? Venimos arrastrando estos documentos muy gorditos, ¿no? Que pues más era un tema de enseñarnos a hablar a través de documentos, ¿no? O sea, habilitábamos la conversación, bueno, déjense la conversación, ¿no? De la atención de, si no me entregas el formato X43, pues no te puedo hacer caso, ¿no? Entonces me tienes que entregar con 3 copias firmada por el director. Todos los casos de uso también 3 copias, ¿no? Firmadas por el director de producto, porque pues si no, ¿para qué lo veo yo, no? Entonces, pues de ahí empieza todo este tema, ¿no? De acarrear, ¿no? Y entonces, como bien comentan ahí en el chat, el tema es que no leen nada, el tema es que al final hacen lo que quieren, el tema es que ahí tampoco los lee, el tema es burocracia documental, ¿no? Y luego dice Oscar, y si cambias de desarrollador, ya valió 4 semanas de adaptación. Exacto, o sea, todo esto es lo que venimos arrastrando y lo malo es que se lo pusimos a la cultura de la historia de usuario. Y voy a entrar también más a detalle de eso, pero vamos a ver cuál es la propuesta original de las historias de usuario, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de dejar a un lado las pesadillas que hemos estado viviendo todos e irnos a los orígenes de, a ver, vamos a entender, vamos a regresarnos, ¿no? Esta frase de regresar a las bases es tan necesario. Les cuento, hoy di un curso de introducción a la agilidad y me encanta porque también me hace a mí regresar a las bases, también a mí me hace recordarlas y damos esta plataforma, estas bases para que la gente entienda los orígenes y los pueda defender y habilitar la agilidad bien, ¿no? Entonces hoy traigo mucho esto de regresar a las bases por el curso que di hoy en la mañana. Y pues bueno, vamos a irnos a los orígenes. ¿Cuál es la propuesta natural, original de Hagamos Historias de Usuario? ¿Sí? Pues bueno, la propuesta original de Extreme Programming era el necesitamos romper todo lo que ustedes pusieron en el chat e incluso me voy a regresar para volverlo a leer. Ustedes decían que nadie lo lee, y tampoco lo lee, que hacen lo que quieren, burocracia documental, rotación de personal, ¿no? Todo esto es lo que provoca o lo que nos hemos traído a las historias de usuario, ¿sí? Todo esto es lo que nos ha hecho que las historias de usuario no funcionen. Bueno, más bien, que habilitar las historias de usuarios. Vamos a romper la burocracia, vamos a romper que la gente no lee tantos documentos, vamos a hacerlo diferente. Y entonces surge esta propuesta de historias de usuario. Vamos a hacerlo distinto, ¿sí? Vamos a romper con todo esto. Justamente por eso. Y entonces, dice la propuesta original, primero hay que rescatar al usuario de los conceptos, porque lo que estábamos viviendo era que ya no nos estamos orientando al cliente, nos estamos orientando al solicitante, que es muy diferente. O sea, nos estamos orientando a quien me pide las cosas, ¿no? O quien vendió el proyecto. Pero ¿quién lo va a usar? ¿Cómo es? ¿Qué se espera? ¿Por qué esa persona nos va a traer retorno de inversión? Esa parte desconocida. Y entonces cuando decimos, oye, ¿quién es el cliente? Pues decimos, no, pues yo trabajo para el que me lo pide, o el cliente es mi jefe, o el cliente es el comercial. Y esa persona es el solicitante, ¿sí? Entonces, la primera parte natural que hace Extreme Programming es rescatemos la verdadera orientación al cliente y pongamos al usuario, ¿no?
porque los casos de uso, aunque manejábamos actores, ¿no? Que eran los usuarios, generalmente lo que describíamos era todo lo que el sistema va a hacer. Y aquí vamos a rescatar la orientación al cliente y hablemos de lo que el usuario va a hacer en el sistema. Y ese es la primera propuesta y el cambio de enfoque. La otra parte fue que Extreme Programming y Ken Beck dicen, a ver, nadie lee sus documentos de 300 hojas ni todas las redacciones, ¿no? Y el tema es que aunque lo leen, no estamos seguros de que se esté entendiendo. Entonces necesitamos romper la burocracia de la documentación y habilitar la conversación y el entendimiento para romper esta costumbre de que nos hablemos a través de documentación. Va, perfecto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tiene que ser la historia de usuario pequeña. De ahí que viene el tema de por qué se relaciona y por qué los agilistas empezamos a usar post-its para las historias de usuario. Que 3M no vio venir esto nunca, ¿no? Así dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se están vendiendo más post-its, no? Digo, ahorita pobres porque ya se les cayó la venta, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero imagínense así de, oye, un Target que no teníamos visto está comprando post-its, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? Entonces empezó a relacionar mucho al agilismo con el post-it, pero tiene un trasfondo en relación al tamaño, o sea, que sea lo suficientemente pequeño para que mejor conversemos alrededor de esto y poder habilitar el entendimiento y que al final pues no hagan lo que quieren, sino realmente lo que se necesita a través de la conversación y aseguremos que nos estamos entendiendo. De ahí que se relacione con el tema del tamaño de la historia de usuario. Entonces, bueno, ya tenemos el tamaño, tenemos al usuario como centro y dicen, ok, ahora la parte básica que debe de tener es, ¿qué quiere el usuario? No el solicitante, el usuario. ¿Qué quiere, qué pide? ¿No? Ok, bueno, pues el usuario quiere esta funcionalidad, ¿no? Y como en agilidad nos orientamos al valor y el valor está muy relacionado con la pregunta del para qué, entonces incluyamos el para qué quieres esa funcionalidad. Porque ya ven que luego ni nos piden cosas por pedirlas, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres esa funcionalidad? Muy bien, entonces ya tenemos rescatado la orientación al cliente, el objetivo, la claridad y ser concretos para no hacer el choro de 300 hojas. ¿Para qué lo necesitas? Entonces ya tenemos ese principio, pero faltaba un final muy importante y es que cómo se va a validar que esa funcionalidad está hecha correctamente, cómo cuidamos la calidad de la entrega. Y entonces nacen los criterios de aceptación de las historias, ¿no? Y entonces digamos, ok, aquí vamos a especificar los escenarios de prueba para comprobar que lo estamos haciendo bien. Algunos les llaman criterios de satisfacción, criterios de prueba, pero bueno, en general es los criterios de aceptación. Es decir, la persona que va a validar esto, ¿cómo va a aceptarlo? ¿Qué se va a fijar, no? Y cuando hacemos en los levantamientos de requerimientos preguntas alrededor de los criterios de aceptación, recibimos requerimientos buenísimos, que si no los hubiéramos encontrado desde un principio nos ponemos en problemas. Y entonces, pues esta es la propuesta, ¿no? Y dicen, a ver, pues esta es la propuesta pura, tenemos que partir de estas piezas para mejorar el entendimiento. ¿Y por qué hago énfasis en partir? Porque hay muchos que creen que solo documentamos historias en la vida los agilistas, ¿no? Así de, no, pues el agilista ya no hace nada más que historias de usuario. No, 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 no. O sea, las historias de usuario son el vehículo para aumentar la conversación y el entendimiento. Y después de que conversamos y entendemos, nos daremos cuenta qué otras especificaciones necesitamos, ¿sí? Justo platicábamos ayer, tenemos un grupo de seguimiento en el curso de requerimientos que doy y nos reunimos una vez al mes para ver cómo va la implementación de lo aprendido. Y justo ayer, por ahí está Frank, que no me va a dejar echar mentiras, justo ayer salió el tema de los casos de uso, que me decían, ¿saben qué? Es que en mi empresa no quieren soltar los casos de uso, ¿no?
una compañera nos decía, porque no les basta con la conversación, la gente necesita especificaciones de escenarios de prueba y de ciertos escenarios porque nosotros trabajamos en ambiente financiero y hay muchos rubros legales, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero no quiere decir que hagas los casos de uso, es que combines las historias con otras especificaciones. En ningún lado dice que solamente tenemos que documentar historias de usuario. Esta es la propuesta para dimensionar, para conversar y para entendernos. Y en la conversación nos daremos cuenta qué otra especificación necesitamos, ¿no? Y a través de esas conversaciones con los equipos, pues ya veo si requieren, no, ¿saben qué? Si necesitamos tener la arquitectura clara, entonces necesitamos un diagrama de arquitectura, otro tipo de documentos, por ejemplo, el Customer Journey Map, ¿no? De, a ver, o sea, sí tenemos la historia, pero está ya unido el Customer Journey Map, cómo se ve, ¿no? Entonces es otro tipo de documentación. O sea, al final es verlo como en capas en vez de verlo como documento gordito, ¿no? O sea, es a través de las conversaciones ver qué otra información necesitamos y con la tendencia a que sean documentos visuales, ¿no? Está bien la especificación y la letra, pero ya sabemos que contando la historia, redactando, cada quien se va a llevar una idea diferente por la maldición de la interpretación. Todos tenemos un sesgo para interpretar lo que escuchamos, ¿no? Ese sesgo es por mi experiencia, por lo que sé de la plataforma, hasta por mi humor de ese día, ¿no? Entonces, cuando yo escucho, interpreto y tengo un sesgo. Entonces, entre más temas de especificaciones puede haber un poco más de sesgo. Lo que nos puede ayudar es, aparte de especificarlo en redacción, pues tener mapas, diagramas, visuales. Entonces, primera respuesta de por qué no funcionan las historias de usuario, porque creemos que solamente las historias de usuario nos van a salvar, ¿no? Y así como no solo de pan vive el hombre y no solo de Scrum vive la agilidad, de igual manera el análisis no solamente vive de historias de usuario, ¿no? Simplemente es la propuesta que hizo Ken Beck para disparar un buen dimensionamiento y que podamos conceptualizar todo con piezas chiquitas. Porque dentro de estos enfoques hay un tema de cómo nuestra mente conceptualiza las cosas. Y ustedes pónganse a pensar en este ejemplo porque a todos nos ha pasado. Hay proyectos o tareas que sabemos que son difíciles, que sabemos que tenemos poco tiempo y no las iniciamos, las postergamos, ¿no? Las postergamos. Esta palabra tan rara, chistosa de procrastinar, ¿no? Empezamos a posponer y posponer y dices, oye, cerebro, ¿no? ¿Qué onda? Si esto urge, está complicado, ¿por qué carambas te bloqueas si no quieres empezar? Pues bueno, resulta ser que nuestro cerebro tiene un bug o un feature que nos dejó ahí Diosito, lo podemos ver como bug o como feature, y eso provoca que cuando algo es muy complejo y lo vemos a muy alto nivel y lo sentimos muy pesado, el cerebro se bloquea y no actúa. Y entonces la reacción es postergar, ¿sí? Si se fijan, cuando iniciamos una tarea, como que ya la inercia nos lleva, muchas veces lo que nos cuesta es iniciarla. Y muchas veces nos cuesta porque es un masacote, ¿no? Hecho todo bolas, ¿no? O una madeja de hilo que no sabemos ni por dónde empieza. Y cuando empezamos a jalar y empezamos a entender, decimos, ya sé por dónde lo voy a desenredar y me sigo. El tema muchas veces es iniciar. Entonces, para nuestra mente es más fácil iniciar algo cuando nuestra mente lo conceptualiza en cachitos. Por eso nos gustan las recetas. Por eso nos gusta que nos digan el ABC, porque nos están ayudando a dimensionar pasito a pasito y nuestro cerebro es más fácil que empiece. Ahora, en la agilidad, como estamos en entorno de total incertidumbre, pues es ir desmenuzando poco a poco, ir jalando esas piezas poco a poco y iniciar a accionar y confirmar si lo que estamos haciendo es el producto correcto. Pero pues ese bug o feature que nos dejó Diosito, pues ahí está, ¿qué le vamos a hacer?
¿no? Así funciona nuestro cerebro. Entonces, por eso la propuesta de Ken Beck hace tanto sentido, ¿no? El de vamos a hacer esos cachitos porque a nuestro cerebro es más fácil que empiece por una historia a que vea el conjunto completo y lo único que vamos a hacer es pues seguir procrastinando y seguir postergando las cosas, que parte de eso ahí vienen los retrasos, ¿no? De que a veces no empezamos cuando quisimos o debíamos empezar porque estábamos bloqueados, como que nos faltaba información, porque lo veíamos muy complicado. Y entonces esa es la propuesta de Ken Beck de historias de usuario, pero jamás fue la intención el decir solo hagamos historias, porque necesitamos otras cosas, ¿no? Son piezas importantes para documentar y entender, pero no es lo único, ¿sí? Y bueno, déjenme ir revisando el chat. Mira, aquí Cristian nos comparte una frase de Alan Simen que dice, el espíritu de Scrum más vale poco, pero suficientemente bueno en la mano que todo y perfecto volando, ¿no? Ese se lo voló de un dicho mexicano, ¿no? Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. Y también el hecho de decir, pues empecemos, ¿no? Con más vale avanzar que justificar, ¿no? O sea, porque luego estamos justificando por qué nos retrasamos. Mejor avancemos en este entorno de incertidumbre, pero por supuesto que se puede avanzar, ¿no? Gustavo, saludos Gustavo, dice, conviene más estar granulando el proyecto donde se puede llevar a cabo conversaciones bastante enriquecedoras de cada pedacito a trabajar todo el proyecto y no saber ni dónde está la punta de la madeja. Exacto, no se trata de tener una sola forma de documentar, se trata que a partir de la historia se desprendan otras cosas, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué se puede desprender. ¿No? Dice Rigoberto, procrastinar es desidia, tal cual. Pero a veces decimos, ay, esa desidia, pura actitud. No, a veces es el cerebro bloqueado, no es un tema de actitud, pues es el bug o el feature que nos dejaron ahí, ¿no? Dice Edgar, se quedan con arcaicas costumbres. Exacto, o sea, si vamos a cambiar la forma de trabajar, tenemos que cambiar el método de conceptualización de los requerimientos, tenemos que cambiar la forma en la cual estamos dimensionando, ¿sí? Y repito, no es nada más un tema de solo hagamos historias, podemos complementar con otras cosas, podemos manejar diferentes tipos de documentos, pero que sean útiles, ¿no? Ayer la compañera nos decía, es que sí sirve la conversación, pero CUA quiere los escenarios. Pues si CUA necesita los escenarios, dale los escenarios, en ningún lado dice que no se los demos. No nada más de historias de usuario vamos a estar documentando, pero es la pieza que nos sirve para poder dimensionar y verlo todo más en cachitos y podernos acercar a el tema de la simplicidad que nos pide Agile, ¿no? No lo vamos a hacer simple viéndolo todo revuelto, lo vamos a simplificar empezándolo a ver todo en sus partes, ¿sí? Y bueno, vámonos ahora con el formato, ¿no? Porque ya les dije cuál es la propuesta que debe de contener, ¿no? El formato más conocido de las historias de usuario es en forma de prosa, ¿no? Y dice, como rol, quiero tal cosa para no sé qué, ¿no? Ese es como usuario administrador, lo que quiero es un reporte para que me ayude a determinar a quién le doy comisiones a fin de mes, ¿no? Ese es como que el formato, o sea, respeta los componentes de la propuesta de Ken Beck y ese es el formato de oración más conocido. No hay un formato obligatorio, entonces hay gente que lo hace sin prosa, ¿no? Sin que sea una oración y especifica para este usuario esta funcionalidad con este objetivo. Yo les voy a compartir mi favorita, ¿no? Que es en forma de matriz. La matriz donde yo diga usuario, funcionalidad y objetivo. ¿Y por qué es mi favorita? Porque al final es una forma de tenerlo todo partido en cachitos sin perder la foto completa. Yo generalmente lo que hago es tener un como formato de transición donde pongo mis historias en una matriz
y cuando ya están refinadas y genero la primera versión del backlog, las voy pasando a los tableros digitales. Sí, mis amigos, es copy-paste, pero crean que vale la pena, se los prometo, ¿sí? Y entonces, bueno, esta es mi forma favorita, ¿no? Es en la parte de matriz. No importa el formato, lo que importa es que respetemos sus componentes, a quién va la funcionalidad, qué es lo que va a hacer, para qué la quieren y criterios de aceptación. Y recordar, ¿no? Que esta parte, o sea, lo que busca esta propuesta es que nos centremos en quién va a usar lo que el equipo genere, ¿no? Eso es parte importante de esta propuesta, que estemos pensando en el cliente que va a utilizar. Y así como les dije que pues de la historia de usuario hay otros documentos que podemos hacer, hay derivaciones importantes que les quiero contar, ¿sí? Una derivación importante es que cuando empezamos con los proyectos y empezamos a levantar información, las historias de usuarios son enormes, enormes, muy normal, porque al final, cuando empezamos a conceptualizar los proyectos, la gente habla en lenguaje de alto nivel, ¿no? La visión de negocios a alto nivel. Entonces, las historias son enormes, muy, o sea, muy cualitativas, pero muy genéricas. Y son las primeras historias y con eso podemos comenzar a trabajar, pero no es la forma en la cual podamos estimar ni desarrollar, ¿no? A estas historias enormes que empiezan de manera natural cuando los proyectos van arrancando, les llamamos épicas. Son importantes porque en ellas están escondidos y manifestados también, ¿no? Los objetivos de negocio que estamos persiguiendo y nos dan criterios generales que tenemos que evaluar. Pero con épicas los equipos no pueden estimar porque siguen siendo muy grandes, ¿sí? Son objetivos de negocio descritos en formato de épica. Entonces, ¿por qué no funcionan las historias de usuario? Que luego también llego a los equipos y veo que dicen, no, pues es que el equipo no avanza, las historias de usuario, nomás no, pues no funcionan. Y cuando llego, digo, ahí cuando me llaman, yo les digo, ¿cuántas historias de usuario están metiendo por sprint? Y me dicen 3. Desde ahí son épicas. Cuando me dicen solo 3, no, o sea, eso no está dimensionado, eso suena épica. Ya después que meto mis narices, pues ya lo compruebo, ¿no? Que efectivamente eso no es una historia de usuario, fue una épica. Y las épicas no son negociables, porque al final, pues es lo que busca el cliente, pero no son estimables. O sea, yo no puedo estimar con eso, ¿no? Yo no puedo saber qué tan complejo, qué tan fácil es algo porque está todo revuelto, pero surgen. Entonces, generalmente empezamos con épicas, que son estas historias más grandes, y luego las vamos partiendo y vamos viendo más información hasta que ya tenemos historias más pequeñas. Aparte de lo pequeño, hay otros temas importantes que hay que cuidar. Para ello, también parte de la propuesta es que se respeten las propiedades INVEST. Se dice INVEST porque son las siglas de las características que les voy a contar ahorita. La primera es que sea independiente, es decir, que en el qué, en la funcionalidad, pongamos una sola, en el usuario uno solo, ¿no? Puede tener varios beneficios y varios criterios, pero la independizo cuando es una sola funcionalidad, un solo usuario. Cuando empiezo a revolver, ya no es independiente o tan independiente. Este punto en la vida real es de los más difíciles, porque necesitas tener un grado alto de madurez de dimensionamiento para hacer todas las historias independientes. Hay muchas que tienen dependencia entre sí. Lo importante es que no sean todas y que vayamos bajando la complejidad. Entonces, ¿cómo indexamos con la especificación de quién lo va a usar y la funcionalidad? Que sea negociable. Esta característica es muy buena porque nos invita a la priorización. No todas las historias de usuario que identificamos es obligatorio que las tengamos que entregar, ¿sí? No la primera idea es la mejor que se nos ocurre. Entonces, las historias de usuario tienen que ser negociadas, priorizadas, refinadas. Que sea valiosa. Si una historia de usuario no dice para qué es, ni la hago.
ni la priorizo, porque seguramente esa es historia de chisme, que alguien quiso eso, pero no está priorizado. Si alguien no me sabe explicar para qué de una funcionalidad, bajo la prioridad, ¿no? Obviamente no la bajo por mi bonita cara, ¿no? O sea, la bajo por que platico con productores, platico con negocio, nadie me sabe explicar para qué y entonces baja la priorización, ¿no? Eh, la parte de estimable es que el equipo, al ver esa historia, pueda decir qué tan compleja le parece, ¿sí? En la agilidad y en historias de usuario no nos vamos directamente a hablar de horas. Yo sé que muchos lo hacen, pero la invitación es hablar de complejidad primero. Y entonces cuando digo estimable, la conversación va en función a entiendo qué complejidad pueda tener y cómo lo pudiera yo resolver. Pequeña, aquí se relaciona otra vez con el tema del tamaño del post-it para invitar más a la conversación o disparar otros mapeos, visualizaciones, otro tipo de documentación complementaria. Y comprobable que se pueda probar. Aquí es donde se conecta la teoría con los criterios de aceptación que les comentaba yo al principio. Cuando el equipo ya está trabajando en qué historias va a generar, recuerden que no nada más es la historia, ¿no? Es la historia, pero atrás puede traer escenarios de especificación, mapeos, customer journey, dimensionamientos, descomposiciones, mockups. La verdad es que si a mí me ponen a escoger un combo ganador para las historias de usuario es descomposición funcional, la pueden buscar, es una técnica de business analysis, descomposición funcional con historias de usuario y los prototipos o en los mockups, la navegación de las pantallas. Para mí, digo, cuando me dan tiempo, porque luego también tengo que andar negociando tiempo para análisis, cuando me dan tiempo, pues hago otros mapeos, hago customer journey, hago muchas cosas, pero cuando solo tengo menos tiempo, por lo menos hago esas tres. En equipos que no tienen curva de aprendizaje sobre la aplicación, en el tablero digital les ponemos las historias de usuario relacionadas a la pantalla de la cual estamos hablando para que les vaya haciendo sentido. Y esto no se queda para siempre. Con un equipo en el tercer sprint dejamos de relacionar pantallas porque el equipo ya sabía de qué estábamos hablando. Entonces, ahí hay otra derivación. Y cuando ya estamos planeando con base a la historia y a lo que venga derivado, el equipo determina el cómo. Y el cómo es con las tareas, ¿sí? ¿Qué me va a implicar hacer eso? Y es importante cuidar el punto de no llegar a la exhaustividad de la tarea, ¿no? Y hacer un Gantt, ¿no? Son las tareas críticas de el cómo yo voy a resolver. Entonces, alrededor de la historia de usuario, pues vienen otras cosas, otros documentos. Lo importante es que cuando decimos que esto no funciona, es porque estamos dejando a las historias de usuario morir solas. Es decir, pues ahí está la historia, hazla. Y es lo único que se genera en agilidad. Pues no, por eso no funciona, ¿no? Otra, porque no cambiamos la manera de dimensionar, ¿no? Y entonces la historia de usuario, pues se queda con muchos huecos. Otra, porque no las conversamos. Cuando nosotros hacemos lo que yo les expliqué, las historias de usuario van funcionando. Ahora, no funcionan a la primera porque tenemos que generar este hábito y también por eso luego no funcionan, porque no nos tenemos paciencia. Entonces lo que pasa es, miren, pues aquí está la historia. Ah, el equipo no quiere conversar, no quiere entender. Ya, tiro la historia, saca el caso de uso y entonces ya nos regresamos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esta parte del hábito. Lo que les puedo decir antes de irme a revisar ya veo que hay varios ahí comentarios, es importante confiar en el proceso, ¿no? Y déjenme ver dónde me quedé. Ya vi dónde me quedé. Dice Oscar, ¿y cómo o cuándo sí se puede estimar? Cuando podemos hablar de complejidad. O sea, cuando el equipo dice, híjole, pues eso, pues pudiera ser fácil si es así, pero no entiendo, pudiera ser difícil. La verdad es que no sé qué tan fácil o qué tan difícil puede estar, me falta información. Eso es una historia que no se puede estimar, ¿no? Obviamente no vamos a tener todo el detallito porque siempre, o sea, toda especificación es imperfecta, ¿no? A través de la conversación y el entregable la vamos confirmando.
pero el tema es que la gente pueda atreverse a decir qué tan fácil es, qué tan difícil es y cómo pudiera resolverlo. Cuando podemos hablar de eso es que lo podemos estimar, ¿no? Gaby, ¿qué estimación es recomendable? Miren, a mí me gusta mucho hablar de complejidades y de ir generando estadísticas de cuántas historias de usuario de diferentes tamaños, no más de qué tamaños es complejidad, el equipo es capaz de sacar, ¿no? Cuidar cuando hacemos la estimación y cuando vemos qué nos vamos a llevar del backlog, que no todas sean muy complejas. Ahí también es un indicador de independizar, ¿no? Cuando una historia, o sea, tenemos para hacer en este sprint 10 historias y las 10 son de complejidad mega alta, hay que independizarlas, ¿no? Hay que mejor partirlas para bajar la complejidad, porque cuando hay demasiadas complejas en un solo sprint, es muy seguro que no lleguen a la meta, ¿sí? Entonces, híjole, de estimación, yo creo que nos tenemos que aventar uno, Cristian, pero aparte que sea como panel, porque hay gente que se va al extremo del no estimates, a los que estamos en el punto medio y los que estiman todo con detalle, ¿no? Entonces, estaría padre luego hacer en Scrum México, porque de estimación, híjole, hay mucha tela de dónde cortar. ¿Cómo ves? Luego nos aventamos un panel de estimación, ¿no? Con Alex Rodríguez estaría muy interesante, ¿no? Que es No Estimates, entonces sería Ajá. padrísimo. Pues Si yo venga, estoy venga. necesitamos uno que estime mucho, luego yo en medio y luego Alex y ya estamos ahí los tres cubiertos, ¿no? Muy Aceptamos bien, propuestas de quién. exacto, ¿no? Muy bien. Gustavo dice, incluso algunas historias que son capricho, ¿no? Sí, o sea, capricho, es que yo quiero porque yo creo que es importante, pero hay que pensar el usuario. Por eso la historia de usuario no dice tu nombre solicitante, dice el nombre de la persona, ¿no? Pero a esta persona crees que le va a beneficiar eso, a esta persona, ¿por qué esta persona cree que eso es importante, ¿no? Y bueno, a veces a la primera no se les baja el capricho, ¿no? A veces hay que cumplirles uno para que después ya se les baje, ¿no? Eh, Dice Cristian, y el equipo Scrum puede hacer acuerdos para que si no cumplen con el para qué, que no se hagan. Es decir, y al decir equipo estoy considerando al product owner. Muy importante, cuando decimos el equipo y tal, es si tienes Scrum, product owner. Si manejas otro marco de trabajo, la persona de negocio que represente la voz del cliente, ¿no? Y que te ayude a priorizar la demanda. Pero necesitamos considerar a esas personas como parte del equipo. Y justo hablando de regresar a las bases, en la mañana yo hacía mucho énfasis en, hay 12 principios de agilidad, pero hay uno que dice, los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de manera cotidiana. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Entonces hay que hacerlo, porque precisamente la historia de usuario, cuando no funciona, es porque está hecha, la hace el equipo técnico nada más para cumplir con el trámite y pues no hay priorización que entre lo que sea, pues ahí tampoco van a funcionar las historias, ¿no? Ah, dice también Fredes No Estimates. Entonces ya tenemos a otro de Scrum México que puede entrar de No Estimates. Fred también es de la banda No Estimates. Este está muy bueno, Cristian. Tenemos, la próxima Agile Talk vamos a hacerla de eso. Está muy bueno el tema. Dice, a ver, ya me perdí, ya. Oscar, ¿cómo pasar de la ambigüedad de la historia de usuario a lo concreto y más preciso? Es que la historia de usuario no es que sea ambigua, ¿no? O sea, al contrario, tenemos que hacerla concreta. Más bien de la información que quede volando de la historia que no va ahí porque tiene que ser pequeña, pues ya hacemos otro tipo de especificaciones. Y también aprovechando esto, eh, una, una especificación no tiene que ser bajada en un diagrama, en un documento y que se vea genial para que sea válido. Yo metía como documentación las fotos de los pizarrones de los diagramas que hacía el equipo. Copy, le sacaba foto, lo ponía en un documento, especificaba ahí qué era y eso ya es documentación. No lo pasábamos a otro tipo de diagramas. Eso nos sirve para entendernos, es valioso, sirve, lo tomamos como documentación. ¿Sí? Dice Yasmín, ¿cuánto tiempo máximo debe tomar el completar una historia? Miren, hay quienes dicen que no más de 2 días. ¿Sí? Habemos quien decimos que pues 3, pero más que tiempo es complejidad y ver qué
qué tanto el equipo se le está haciendo complejo, por qué se le está haciendo complejo al equipo terminarlo en poco tiempo. Pero si más de 3 días, híjole, igual ahí estamos haciendo épicas. No hay una regla, ¿sí? No hay una regla, hay quienes dicen 2, otros decimos 3 días, pero lo importante es que esta parte de los días no lo digo solo por el tiempo, lo digo porque es un indicador que a lo mejor lo estamos especificando muy completo e igual nos está mostrando porque el cerebro se está bloqueando, ¿no? Está muy complejo. Entonces, por lo menos cuando una historia de usuario está en la misma columna 3 días y no pasa nada, como Scrum Master es, oye, ¿qué pasó con esto, no? Lo hayamos hecho de más o de menos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no se mueve, no? Pero digamos que no hay una regla, ¿no? Rigoberto, la historia de usuario es requisito y especificación a la vez. La historia de usuario es especificación con vista de usuario, ¿no? Requisitos vienen algunos en los criterios de aceptación y en otros escenarios de prueba y otras documentaciones. Entonces, sí es, pero digamos tampoco lo abarca todo, ¿no? Entonces, es una especificación que invita a la conversación y el entendimiento y el requisito completo lo vas a especificar en un mapa, en un diagrama y en toda la documentación que tú vayas generando, ¿no? Dice Oscar, es que la delgada línea de estimar con no generar compromisos es muy delgada. Pues sabes que muy delgada, la cultura hace que sea inexistente, porque cuando dicen, oye, ¿cómo cuánto estimas? Y tú dices, estimo y agregas más o menos, ¿no? O sea, dices 3 días y la persona lo interpreta, Vane me aseguró que en 3 días esto se acaba, ¿no? Entonces, el tema delgadito, ¿no? Es que la gente no entiende que es una estimación y que conforme precisamente la agilidad es para actuar en ciclos cortos y vayamos teniendo pues más confirmaciones y más temas de aclarar si vamos bien o vamos mal. Precisamente por eso actuamos en ciclos cortos, porque todo es una estimación, ¿no? Entonces, más que delgada, lo hace inexistente la interpretación tramposa, ¿no? De, Vane dijo que 3 días, yo la oí clarito. Yo te dije estimación y te dije más o menos. Ah, no, yo interpreté que 3 días y 3 días eran, ¿no? Janelli dice, para estimación nosotros definimos una guía para complejidad, base, componentes y capas impactadas. Puede ser una base. Solo recuerden que estandarizar la estimación es complicado porque al final siempre hay una dependencia con la gente que lo va a hacer. Es decir, si rota la gente, el estándar ya no te sirve. El estándar te puede servir mientras el mismo equipo esté ahí y te puede servir como una, vamos a decir, referencia, ¿no? Puede ser una referencia, pero cuando rota el personal cambia porque ya la gente no tiene el mismo ritmo para estar haciendo las estimaciones, ¿no? Ese precisamente es uno de los temas con la estimación. Dice José Manuel, los teams de negocio y técnicos en ocasiones trabajan como silos, pues justo es lo que la agilidad viene a romper. Para mí, si hay silos y dicen que hay agilidad, es agilidad disfrazada. O sea, para mí la sinergia que hay que empujar es precisamente los de negocio con la gente técnica. Digamos que los que estamos del lado del business analysis, como nuestro rol está hecho para eso, pues es más, pues digamos, tenemos un poco de más contexto y preparación, pero el rol de Agile Business Analyst es que nosotros bajemos el análisis colaborativo, que lo provoquemos, que yo como VA provoque que alguien de negocio y de desarrollo se siente, si es que el Scrum Master no lo está haciendo, porque en esencia los Scrum Master o los líderes del proyecto son los que lo deberían de hacer, fomentar la sinergia con equipos de negocio. Son complicados, sí, son muy interesantes también. Yo la mayoría de mi experiencia es con equipos de desarrollo de software y equipos comerciales. Mucho reto, mucho desafío, pero es un mundo sumamente interesante, ¿no? Dice Jesús, ¿cómo evitar tener historias de usuarios sobre algo que es ineficiente y no aporta valor porque la perspectiva del usuario es corta o limitada? Solo hasta que se ve la película de una perspectiva más amplia se identifica. Pues mira,
Se puede identificar con perspectiva, pero precisamente por eso actuamos en ciclos cortos y buscamos retroalimentación. Porque la retroalimentación es la que te confirma si es valioso o no es valioso. Y por eso hay que hacer los planes de entregas frecuentes, porque al final, así como la estimación en parte es un poquito como vamos a decir, adivinanza, ¿no? Es una adivinanza informada, ¿no? Pero no deja de ser un poco adivinanza. Pues de la misma manera, cuando yo digo creo que esto es valioso, es una hipótesis. Debe de ser una hipótesis informada, que tiene estudios, benchmarking, estudio de usuarios, lo que tú quieras. Pero yo la confirmo hasta que yo entrego al cliente. Por eso es tan importante la agilidad de entregas frecuentes al usuario, ¿no? Final. Déjenme ver qué más. William, y esta pregunta es muy buena, porque dice, cuando hablas de 3 o 2 días, ¿es full time o son sumando mañana tarde? Pues miren, si el equipo está dedicado a un solo proyecto, sería full time. Si no, ahí es donde el multitasking nos viene a romper todo, ¿no? Porque de hecho, en el tema de la estimación es lo que más afecta. Yo que estoy en el medio, ¿no? No estoy en el no estimate, sino estoy en la estimación detallada. Yo lo que trabajo son factores de ajuste. Y yo siempre hago un factor de ajuste en la estimación cuando el equipo no está dedicado. Porque cuando estimas complejidad y estimas tiempos, naturalmente tu cerebro no divide si es que estás en 3 proyectos, cuántas veces te van a interrumpir al día, cuántas veces el WhatsApp va a sonar, cuántas veces vas a publicar en Facebook, cuántas veces vas a tener flojera, cuántas veces las musas no te van a visitar. Y entonces, cuando estamos en más de un proyecto a la vez, el sesgo de error es mayor. Entonces, yo lo manejo con factores de ajuste. Pero lo mejor es tener uno, máximo dos, pero ojalá solo sea uno, un proyecto a la vez, y por lo menos en un equipo lo que yo he visto funcionar mucho es que el equipo que desarrolla sí se ha dedicado, y a lo mejor el Scrum Master es compartido, Product Owner es compartido, pero que el equipo que desarrolle por lo menos sí esté dedicado. De hecho, ahí es donde está el sesgo de la estimación, en el multitasking, ¿no? Y dice Cristian, recordando al buen Mike Biddle, que decía, una estimación es la mejor mentira que podemos dar. Sí, pero aparte les decimos, oye, es más o menos, igual y no es. No, ella me dijo, entonces, o también, no, una vez, déjenles cuento esta, porque una vez estábamos haciendo la estimación de un proyecto y entre todo, digo, con análisis colaborativo y demás, y pensábamos que ese proyecto iba a durar mínimo 8 meses, mínimo, ¿no? Y obviamente con entregas frecuentes y demás, pero el tiempo ya total para terminar lo que querían eran 8 meses. Y entonces llega un consultor de la India y dice, son 4. Así, ¿no? Va a durar 4 meses. Y entonces el proyecto se lo dieron a él y a su equipo. Y ya que, porque eran un banco, entonces ya que entraron al banco, yo les dije, a ver, vamos a, como decimos en México, vamos a netear, vamos a decirnos la verdad, ¿no? Y con unas cervecitas de por medio le dije al consultor de la India, ¿qué demonios consideraron para decir que eran 4 meses? No hay forma de que esto salga en 4 meses, ¿no? Y entonces me dijo, hablando de esto de que es la mejor mentira que podemos dar, me dijo, mira, tu equipo estimaba 8, otro equipo estimaba 5. Para que me dieran el proyecto yo tenía que decir menos de 5. Y dije 4. Cuando ya me den el proyecto, justificaré el retraso y no va a pasar nada, pero mínimo ya me gané el proyecto. Así me lo dijo. Entonces, pues sí, ahí está el tema, ¿no? Dice José Manuel, estimanoplando, exacto, es el masomenómetro, le digo yo, ¿no? Dice RP, full time es día y noche. No, full time no, eso de día y noche, miren, la calidad del producto refleja nuestra calidad de vida. Mal dormidos y mal comidos, de verdad, no vamos a generar mucha calidad, entonces hay que descansar, ¿no? Híjole, hay muchísimos, creo que, sí, Cristian comenta lo que estamos, el mural lo vamos a compartir ahí en redes sociales. Y yo creo que ya nos vamos acercando al regalito, porque yo sé que hay muchas dudas, igual y después voy a descargar el chat del Zoom y hago un blog o algo para poder solventar las dudas y comentarios que me faltaron, para que tengamos más material.
Y llegó el momento del regalito, ¿no? ¿Cuál es el regalo que les vamos a dar a todos los que nos acompañaron? Pues bueno, de este tema de requerimientos e historias de usuario, generé un white paper, un documento que tiene lo que les compartí, más detalle adicional de este tema que es bastante interesante. Y este regalito es el que les vamos a dar. Entonces, por ahí, Cristian Pérez les va a compartir el link para que puedan descargar el white paper en versión PDF. Jesús del mural lo vamos a descargar también en PDF o en imagen, pero ese lo vamos a poner en las redes sociales de Scrum México. ¿Sale? Yo creo que sí. Entonces, muy bien. Entonces, bueno, ahí está el link. Si ya lo vieron, ahí les puso Cristian Pérez. Ahí no lo presentamos. Él es nuestro responsable de marketing en Scrum México, basado en Argentina, así que lo estamos desvelando un poco, ¿no? Estamos a 3 horas de diferencia. Muchas gracias por todo, Cristian. Aquí tenemos Cristian con C y Cristian con K. Entonces, esperemos disfruten mucho este white paper y pues si quieren profundizar todavía aún más, pues voy a dar curso de requerimientos e historias de usuario a finales de marzo. Son 3 mañanas, ¿no? Miércoles, jueves y viernes, que vamos a estar 24, 25 y 26 de marzo, de las 9 a las 12. Y aparte de que estamos en línea en el curso, por aquí tengo algunos exalumnos, por aquí está Frank, y doy seguimiento mensual a lo visto en los cursos para que vayamos comentando en qué escenarios nos enfrentamos y darles un acompañamiento después del curso una vez al mes, y eso va incluido dentro del costo del curso. Entonces, también les voy a poner el link del curso de final de mes, si alguien tiene también interés en profundizar todavía más y recibir este acompañamiento. Y pues también parte de el material de este curso va a ser una versión ampliada del white paper que ustedes ya tienen, pero ese white paper ya a ustedes ya les va a servir. Varias de las cosas que comenté aquí vienen en ese white paper. De todas maneras, les vamos a compartir la imagen del mural, pero la mayoría más información extendida la van a encontrar en ese PDF que van a poder ustedes descargar, ¿sí? Y para quienes les interese el curso, ahí les dejo en el chat el link con el curso que voy a dar. Es en línea, también usamos Mural, otras herramientas, temas, sí, el Mural lo van a compartir en el Meetup, dice Cristian. Y pues es dinámico, vemos teoría, vemos práctica, y si alguien quiere plantear después de las sesiones alguna problemática particular en función a requerimientos, terminando las sesiones del curso me quedo para ver casos particulares y también los vamos viendo una vez con mes. El equipo que entra a la sesión mensual elige el tema de la siguiente sesión y vamos avisando, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse en este juevesito. Gracias por las Agile Talks. Ya nos llevamos de tarea. Ese panel va a estar genial, ¿no? Entonces, haremos un panel de estimación. Se va a poner re bueno. Ya les avisaremos cuándo lo podemos hacer. Y pues bueno, no sé ahí, Cristian, si algo más que quieran compartir. Pues no, vale, nada más, una vez más agradecer a todo el mundo, a ti, Vanet, sobre todo igual, gracias por tu tiempo, por compartirnos estas ideas y estos conceptos que sin duda, bueno, espero que hayan resuelto la pregunta de por qué no funcionan. Creo que depende de nosotros que funcionen, ¿no? Como tal, son muy útiles, creo yo. El tema es que las hagamos como estaban pensadas y no como se han ido distorsionando en el tiempo, ¿no? Para mí esa es la gran... Y creo que eso es Scrum y eso es agilidad.
cuando nacen las ideas, nacen realmente con un propósito muy claro, pero nos encargamos los humanos de darles en la torre y de mal utilizarlas o llevarlas al antiguo paradigma, ¿no? Entonces, bueno, mi invitación es a que nos vayamos a lo básico y a la esencia de todas las prácticas. Y bueno, pues si no hay más preguntas, pues hasta las 9 estaba. Sí, muchísimas gracias a todos. Joel Armando, me encanta tu fondo de los Simpson. Me lo tengo que conseguir. ¿A poco no está buenísimo? Ahora andamos con los fondos, entonces, nada más, Cristian, le voy a poner en el cuadro el logo de Scrum México, pero ¿a poco no estaría genial mi sala de los Simpson? Ahí luego que Cristian me ayude a hacer mi fondo de los Simpson con el logo de Scrum México. Bueno, yo propondría antes de que nos vayamos poner cámaras y tomar unas fotos, ¿no? Para tenerlas en el... Sí, oiga, no importa que ya sea tarde y que no estemos tan peinados. Ahí Cristian con Photoshop nos arregla, ¿verdad, Cristian? Que nos vas a poner bien guapos a todos. Sí, sí, sí. La panza, por favor, Cristian. Me pones sin panza, por favor. Es sin cochete. Muchas gracias a todos. Y vamos a ver, ¿quién va a tomar la foto? Yo ya estoy listo cuando digan para tomarla. Eso, ya estamos. Bien. Y habrá que tomar varias porque son varias pantallas. Entonces, sí, aquí hay otra más. Eso, prendan cámaras, por favor, para que se sigan sumando. Buenísimo. Eso, ahí vamos. Gracias, Oscar. Adrián, muy bien. Venga, otra más. 1, 2 y... Bueno. Perfecto. Muchas gracias a todos. Bonita noche. Nos vemos en la próxima Agile Talk. Síganos en redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias y buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias. Noches, bye. Gracias, hasta luego, bye. Gracias.